Muy buenos días, tengan todos los devotos, tanto aquí en el Seva Ashram de Tikul, nuestros residentes, quienes sirven a su señoría Sri Sri Guru Gauranga Nimai Sundar, Sri Chota Gaura Radha Govinda Sri Virat, y a todos los demás devotos en todas partes del mundo. Muy buenos días. Que se comunican, ¿verdad? Que se ponen en contacto con esta transmisión de la lectura que todos los días en las mañanas tenemos aquí en el Sri Chaitanya Saraswati Math de Tikul, Yucatán, en México. Muy bien. Vandeham Sri Guru Sri Chuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sadhana Sri Vishakam Vitam Kurva Vista Supurakam Kuruganaira Sisya Sambusitam Chintya Chintya Samasta Vedam Punam Sri Rupa Pantanugam Govinda Vidam Ujwalam Parantanum Bhaktyam Gitam Sundaram Bande Vishwa Guru Chadipya Bhagavan Reno Vivijatralam Devam Divyatanam Suchandavavanam Balarkachelanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varnam Vairagya Vidyam Buddhim Sri Siddhanta Nitim Subhaktilasitam Saraswatanam Baram Bandetam Subhadam Adekasharanam Nyasishwaram Sridharam Panchakalparubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam Namo Mahabalanjaya Krishna Premo Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratmise Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos a poner nuestro tiempo para recordarnos. Muy bien. Pues a todos los devotos en América, ¿no? en los Estados Unidos, en Canadá y en algunos países de Sudamérica como en el Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, y a devotos, ¿verdad?, que residen allá en la India, que se encuentran en la asociación de Srila Acharya Maharaj. A todos les enviamos una salud muy afectuosa. Igualmente a la comunidad de Soquel, California, un saludo muy afectuoso para todos ustedes, quienes sirven allá, bajo la dirección de Srila Bhakti Pavan Maharaj.
Entonces vamos a continuar con la lectura. Radikara Bhavamurti Prabhura Antara Seivave Sukha Dukha Utenirantara. El corazón de Sri Chaitanya es la imagen de las emociones de Sri Radhika. Así pues, despiertan en él constantemente sentimientos de placer y dolor. Sukha Dukha. Ese Sukha Dukha no es el placer y el dolor, por supuesto, ¿no? Que las entidades vivientes condicionadas experimentamos aquí en el mundo material. Ese tipo de quebranto espiritual o de dolor, aflicción, ¿verdad? Se debe a su intenso humor, su intenso amor de separación de sí mismo, ¿verdad? El Señor con los sentimientos de Radharani está sintiendo esa separación de sí mismo. Como ella, ¿verdad?, experimentó esto durante la visita que hizo Uddhava, no durante la visita únicamente de Uddhava, pero en ese momento está grabado ahí en el Srimad Bhagavatam, ¿no? El Señor partió, el Señor dejó a los habitantes de Vrindavan y ellos quedaron en un océano de lamentación debido a su ausencia. Eso lo explica muy bien Srila Sridhar Maharaj en su Bhagavad Gita, ¿no? Bhagavad Gita, Sridhar Maharaj. Él explica cómo, mientras que algunas personas, algunos practicantes de la vida espiritual malamente se adhieren al concepto impersonal de la verdad absoluta, como la meta, el fin, la existencia, lo único que existe. Hay otros, ¿no? Los devotos, aquellos que aceptan la existencia del Señor Supremo y la relación que éste guarda con todas y cada una de las cosas que existen en su creación, con los seres móviles e inmóviles, con todos los elementos materiales, y de esta manera se ocupan en su servicio. Entonces, en el Bhagavad Gita, aquellos que proponen este concepto impersonal consideran que el conocimiento se expresa superior a la devoción en el capítulo número 10, en esos principales versos del Bhagavad Gita. Hemos escuchado, ¿no?, de parte de Sridhar Maharaj cómo es que estos 4 versos del Bhagavad Gita, en el 10º capítulo, el 8º verso, el 9º, el 10º y el 11º del 10º capítulo del Bhagavad Gita constituyen los 4 versos esenciales de toda la obra. Ahí se encuentra contenido el conocimiento del Bhagavad Gita. Y Sridhar Maharaj dio una explicación muy especial para esos versos, ¿no? Él consideró que allí Krishna estaba explicando la forma como madura esta relación con el Señor, ¿verdad? Puede en realidad, es lo que más lo satisface a él, y cómo él está de una manera velada, está indicándolo ahí en esos versos esenciales del Bhagavad Gita. Y la interpretación que él da, o el comentario que él nos revela, ¿no?, de estos 4 versos, los más importantes del Bhagavad Gita, en el 10º capítulo, es muy reveladora, en el sentido de hacer a un lado esta jactancia de aquellos que están adheridos al concepto impersonal de la verdad absoluta, porque ellos toman estos versos en el sentido en el que la devoción es minimizada, ¿no? Ellos dicen, miren, aquí está diciendo Krishna, por una parte, que estos que son los devotos más elevados suyos están cubiertos por la ignorancia, ¿no? Pero Sridhar Maharaj dice
esto no debe de tomarse así, esto no debe tomarse de esa manera, ¿no? Yo los ilumino, ¿no? Con el conocimiento. Entonces dicen, aquí está, ¿verdad? Es la muestra más obvia de que en el Bhagavad Gita esto se explica y se nos deja ver que el conocimiento es superior a la devoción, porque los devotos más exaltados que existen, aquí se está explicando, ¿no? ¿Cómo son? Están considerados ser cubiertos por la ignorancia. Voy a un segundo. Vamos a... Esperamos que muy pronto podamos tener lista ya la traducción del Srimad Bhagavad Gita de nuestra institución, del Sri Chaitanya Saraswati Mata. El libro, si bien está editado dándole los honores, el crédito, ¿verdad? Glorificando así las vidas como su autor, en realidad el libro se nos ha dicho, Srila Govinda Maharaj nos ha explicado que es un libro que él le pidió a Sridhar Maharaj que escribiese, ¿verdad? Que tradujese al bengalí el Bhagavad Gita y de esta manera presentase el Bhagavad Gita del Sri Chaitanya Saraswati Mata, el comentario del Sri Chaitanya Saraswati Mata, y en él se incluirían algunos versos especiales comentarios dados por Sridhar Maharaj, como lo es este comentario a esos 4 versos esenciales. Entonces, el libro ya fue publicado, ¿no? Por nuestros hermanos, nuestros devotos de Venezuela, Krishna Chandra Prabhu y Ananta Govinda, ¿no? Con la asistencia de Tapaswi Maharaj, ¿no? Quien era Bhuvana Prabhu de Brasil. Todos ellos, ¿verdad?, hicieron esta presentación. La intención de ellos era presentar el libro a las manos del loto de Srila Govinda Maharaj antes de que él partiese. Y lo hicieron, ¿verdad? Y ahí merecen todo nuestra admiración y nuestro reconocimiento por ese servicio que hicieron. Porque Gurudev pudo ver el Bhagavad Gita en español antes de partir de este mundo. Ahora, ese servicio, esa meta que ellos se propusieron y que lograron cabalmente, no les permitió mucho tiempo para hacer una traducción, una revisión más esmerada de los textos, ¿no? Su traducción, su explicación, etc. Ahora, con un poco de tiempo y con el servicio que ellos han dejado, ¿verdad?, para cubrir, ahora estamos llevando a cabo eso, ¿no? Y nos da mucho gusto, ¿verdad?, poder cooperar con ese trabajo original que ellos comenzaron, ¿no? Y que llevaron, como dije, con mucho éxito, porque presentaron finalmente la obra a las manos del loto de su divina gracia, Srila Govinda Maharaj. Yo quiero leerles, ¿no? Una vez que el Bhagavad Gita esté publicado en español, esta reedición o revisión de la obra original, creo que va a ser aceptada, ¿verdad?, por muchos devotos. Pero yo quería leerles aquí nada más esto que estamos explicando ahorita, ¿no? Aquí se dice que el Señor, el corazón de Sri Chaitanya es la imagen de las emociones de Sri Radhika. Así pues, despiertan en él, en el Señor, constantemente sentimientos de placer y dolor. Vamos solamente no a leer todo el comentario porque es muy vasto, pero vamos a leer los textos, ¿no? El texto número 8.
Dice así: yo soy el dulce absoluto, el origen de todo. Todo el universo de juego material y trascendental, su actividad y propósito, y todas las escrituras relacionadas con la meta de la vida y los medios para alcanzarla, iniciando con los Vedas, todo proviene solamente de mí. Al entender este tesoro oculto, las personas de una fina inteligencia teísta trascienden lo mundano y abrazan el sendero del amor divino, Raga Marga, y me adoran por siempre. Entonces, así comienza. Ese es el primer verso de ese capítulo 10. Estamos hablando de los 4 versos esenciales del Bhagavad Gita. Srila Sridhar Maharaj, por supuesto, da una explicación muy amplia de cada uno de estos textos. Se incluye, ¿verdad?, un comentario muy amplio de cada uno de estos textos para entender lo que Srila Sridhar Maharaj quiere transmitirnos. Texto número 9. Siempre pensando en mí, esas almas entregadas conversan acerca de mí, iluminándose mutuamente con el néctar de sus realizaciones devocionales, siempre contentas y extáticas en su naturaleza divina. Siguiente texto, el número 10. A esos devotos que siempre están amorosamente ocupados en mi servicio, yo les doy la divina inspiración mediante la cual pueden venir a mí. Y finalmente el texto número 11, aquí se dice: por compasión a ellos, yo, situado dentro del corazón de todos los seres vivientes, disipo la oscuridad de la ignorancia con el resplandor del conocimiento, ¿verdad? Este es el texto número 11. ¿Y qué está diciendo aquí Krishna? ¿Verdad? Que aquellos devotos que son los más avanzados, a quienes él, ¿verdad?, está dirigiendo para que lleguen a él en la forma del servicio que más desea él, aquellos que están situados en la etapa máxima de la devoción, ¿no? Uttama Adhikar. Finalmente, en el texto 11, refiriéndose a ellos, dice: por compasión a ellos, yo, situado dentro del corazón de todos los seres vivientes, disipo la oscuridad de la ignorancia con el resplandor del conocimiento. Por compasión a ellos, yo disipo la oscuridad de su ignorancia con el resplandor del conocimiento, ¿verdad? Entonces, la ignorancia que es aquí presentada como la oscuridad, ¿verdad?, se va a disipar con el resplandor. ¿De qué? Del conocimiento, ¿verdad? Con la luz del conocimiento, ¿no? ¿no? Va a disipar la ignorancia, por supuesto, sabemos siempre, es disipada por el conocimiento. Entonces, esto lo utilizan aquellas personas que están adheridas al concepto impersonal, la práctica de las actividades que conducen, ¿verdad?, al concepto impersonal de la verdad absoluta, para decir: aquí claramente está explicado. ¿Qué más se puede decir? La idea de que el conocimiento es superior a la devoción. ¿Por qué? Porque finalmente Krishna va a iluminar las almas de esas personalidades con el conocimiento trascendental. Esa es una interpretación de este verso. Esta es ¿verdad?, una de las interpretaciones. En el Bhagavad Gita, presentado por Sri Chaitanya Saraswati Mata, vienen 2 presentaciones de ese mismo verso. Entonces dice: o también, siendo conquistado por el amor de esos devotos, quienes en su pura y amorosa devoción se ven afligidos por la totalmente devoradora oscuridad
que surge del dolor de sentirse separados de mí. Yo ilumino su corazón con mi presencia, destruyendo la oscuridad del dolor que experimentan por la separación. Entonces, esta supuesta inconsistencia, como podría analizarse en la interpretación regular, normal de este verso, aquí está siendo disipada, ¿verdad?, por la claridad del concepto dado por Sridhar Maharaj en estos 4 versos esenciales del Bhagavad Gita, ¿no? Muy, ¿qué podemos decir, verdad? ¿Qué puede decir uno? Más que va a estar muy feliz de ponerse en contacto con esta iluminación. Hemos dicho o estábamos diciendo cómo es que los versos de todos ellos, de estas grandes almas, ¿verdad?, nos vuelven accesibles el entendimiento, nos hacen entender, ¿verdad?, los preceptos dados por el Señor de la manera más clara que hay. De otra forma, nosotros tendríamos, claro, muchas dudas y muchas interrogantes, no por falta de conocimiento o de una verdad revelada, no. La verdad revelada existe y en gran forma, ¿no?, a través de los Vedas, de los Upanishads, del Vedanta Sutra, en forma final, ¿verdad?, en su comentario natural a través del Srimad Bhagavatam. Y los seguidores del Señor Chaitanya Mahaprabhu han presentado invaluables joyas de la literatura devocional para el enriquecimiento de todos aquellos, ¿no?, que no aprueban el concepto de la verdad, el concepto impersonal de la verdad absoluta como la meta, el fin de la realización espiritual, sino solamente como un aspecto dentro de la comprensión de ese ser supremo. Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Tisabhyate, como se nos ha explicado que aparece en el Srimad Bhagavatam, en ese verso particular, donde se describen los 3 aspectos en el conocimiento de la verdad suprema, como Brahma, como Paramatma y como Bhagavan, siendo Bhagavan el aspecto personal del Ser Supremo, el aspecto que da origen a las otras 2 fases en este conocimiento que el alma tiene del Señor. Pues quedarse solamente con uno de estos aspectos, el aspecto impersonal, es la refulgencia, el esplendor de esa forma trascendental del Señor Supremo, ¿verdad?, y propagarlo como la meta última, como la fase final de la comprensión de esa verdad, es tanto como decir que se quedaron, ¿verdad?, sin comprender al Señor Supremo en su aspecto como Paramatma y finalmente como Bhagavan, que es el aspecto origen, la fuente de los otros 2 aspectos, el aspecto de su energía, esa brillantez que emana de su forma trascendental o espiritual y también de su aspecto localizado. Bueno, en fin, este verso es muy hermoso y aquí se explica qué significa ese dolor y ese disfrute, ¿verdad? Estábamos leyendo en Chaitanya Charitamrita que el corazón de Sriman Mahaprabhu es la imagen de las emociones de Sri Radha, ¿no? Así pues, despiertan en él, en el Señor, constantemente sentimientos de placer y dolor. Este placer y dolor no debe confundirse con el placer y dolor materiales ordinarios. Y aquí está, ¿verdad?, de una manera muy hermosamente explicada. Son 2 formas para entender el verso 11 y final de este Chatur Shloki de la Gita. Por compasión a ellos, yo, situado dentro del corazón de todos los seres vivientes, disipo la oscuridad de la ignorancia con el resplandor del conocimiento. Entonces, esto que parecería ser una inconsistencia, ¿cómo puede ser? Los devotos del más alto orden que han sido reconocidos por Krishna en los versos previos, ahora resulta que están gobernados por la ignorancia y que él va a disipar esa ignorancia con el esplendor del conocimiento. Si se entiende de esa manera, solo habría una inconsistencia, y eso es en lo que se basan
adeptos de la teoría impersonal para dar vuelo a su imaginación y a sus gustos, a su entusiasmo. Pero la interpretación más fina, ¿no?, que ofrece Srila, en su comentario Sridhar Maharaj, es muy hermosa porque elimina esta situación y nos deja entender bien a qué se refiere el Señor cuando dice que disipa la oscuridad de la ignorancia y con el esplendor del conocimiento. ¿A qué ignorancia se refiere? Porque son los devotos del más alto orden. ¿Cómo podemos pensar que ellos son ignorantes? Ignorantes nosotros, las almas condicionadas, pero no aquellos que, debido a tener una relación de amor con el Señor, han sido, ¿verdad?, aceptados por Él como partes de como sus asociados eternos, libres de la influencia de la ilusión. Entonces, ¿a qué se refiere con esta oscuridad de la ignorancia? Entonces, prestemos atención. Cuando se ven afligidos por la totalmente devoradora oscuridad, que surge del dolor del del dolor de sentirse separados de mí. Esa es la oscuridad a la que se refiere, ¿verdad? Ciertamente, ese dolor que experimentan ellos no es otro más que el sentir una angustia por la separación y estar separados del Señor, ¿no? Madre Sachi, en los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu, también es puesta en esa situación. Y esa situación de la separación, ¿verdad?, que los devotos sienten por el Señor, ya se nos ha explicado que comprende el aspecto más elevado en el universo del amor divino. En el tema del amor divino existe la forma más elevada de expresión a través de este sentimiento de separación. Pero para el devoto que lo experimenta, ¿verdad?, muy bien puede describirse de esta forma tan especial como lo hace Sridhar Maharaj. Siendo conquistado el Señor, por el amor de esos devotos, quienes en su pura y amorosa devoción se ven afligidos por la totalmente devoradora oscuridad que surge no de la ignorancia que hay en este mundo, o del dolor que se presenta en la dualidad material, no, que surge del dolor de sentirse separados de mí. Ese es el dolor que experimentan ellos, ¿verdad? Aún así, Madre Sachi no quiere, ¿verdad?, que Nimai se quede con ella después de haber aceptado sannyas, porque no toleraría que la gente viniera a desacreditar, que la gente viniese a hablar en contra de él, ¿verdad?, porque él no estaba comportándose, o no estaría comportándose como lo indican las reglas de aquel que acepta la orden de vida de renuncia. Entonces Madre Sachi le pide, ve a algún lugar cercano, para que yo así por lo menos pueda tener regularmente noticias tuyas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿No? ¿Qué es lo que hace el Señor? También es descrito, ¿verdad?, por nuestros guardianes. El Señor le envía de vez en cuando a Madre Sachi recados a través de sus devotos, diciéndole, Madre, en realidad cuando tú ves que yo aparezco ahí en tu casa, no es una imaginación, no es un sueño. A veces Madre Sachi piensa que los perros, algún animal entró y se comió la ofrenda que hizo, porque ya no hay, ¿verdad?, ya no está esa ofrenda ahí en los platos. No, Madre, no pienses así, soy yo el que personalmente va y aparece en tu casa, ¿no?, por el amor tuyo, ¿no?, conquistado por tu amor, yo aparezco ahí y yo acepto las ofrendas que tú haces todos los días. Ella a veces se confunde y piensa, se me olvidó, especialmente cuando uno tiene cierta edad, ¿verdad? Cuando uno tiene cierta edad, ya se le olvidan a uno muchas cosas y la memoria empieza a fallar. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, o hemos visto también muchas veces cuando la gente está muy segura de lo que dice, nosotros, aunque sabemos, ¿verdad?,
que algo es de una manera particular, nos ponen en duda. Por ver, ¿verdad?, la forma tan segura que lo dice, ¿no? ¿Seguro? Sí, sí, ¿cómo no? No era así, ¿verdad? No estaba tan seguro, pero lo estaba diciendo de una manera tan segura que todas esas cosas a uno lo ponen en duda. Sobre todo la memoria falla mucho. Entonces, Madre Sachi, en este drama, ¿verdad?, espiritual, en estos pasatiempos del Gaura Lila, ella muchas veces piensa que se me habrá pasado poner la ofrenda y traje solamente los platos, ¿no? O a lo mejor entró un animal y se comió la comida, ¿no? Pero el Señor está diciendo, no, yo voy a ir y con mi presencia hago a un lado la ignorancia, ¿verdad?, en la que te sumerges por este quebranto, por este dolor de mi separación. Eso es comparado a la ignorancia, no la ignorancia material, no la ignorancia a la que se refieren estos, ¿verdad?, adeptos de la teoría impersonal, no. La ignorancia más bien del sentirse separado del Señor, de que sus ojos no puedan ver, ¿verdad?, no puedan verlo constantemente y tener su asociación, ¿verdad? Eso es lo que él dice. ¿Cómo destruyo esa oscuridad que surge en tu vida por este sentirse? Porque surge del dolor de sentirse separado de mí. Yo los ilumino, yo ilumino su corazón con mi presencia. Y ese conocimiento, ¿verdad?, yo con el esplendor de mi conocimiento, como se traduce en la versión normal, ¿verdad?, significa no un conocimiento material, no un conocimiento ordinario que uno tiene por leer los libros, no, se refiere a esa revelación. El Señor se hace presente ante su devoto y de esa manera deja hace que ellos ya que no sufran por esa situación. El estado que entonces se presenta en la vida de aquellos devotos que han experimentado la separación del Señor, el estado de felicidad se dice, millones de veces más dichoso, ¿no?, que el que se experimentaba en la asociación del Señor antes de tener ese estado de separación. Esa es la importancia, ¿verdad?, del Vipralamba, del estado o de la noción del estado de separación, del sentirse separado del Señor, ¿verdad? Tiene ese atributo. No es que el Señor lo hace para afligir a sus devotos, no, el Señor nunca hace eso, menos, Él no hace eso con ninguna entidad viviente. Nosotros estamos aquí recolectando solamente o cosechando nuestras propias actividades, los resultados de nuestras propias actividades. En realidad, Él no tiene ni el menor deseo de afligir a las entidades vivientes. Él es compasivo, Él tiene mucho amor, compasión, ternura, ¿verdad?, por sus criaturas. Y no le gusta ver a nadie sufrir. ¿Qué decir entonces de aquellos que son su alma, su corazón, de aquellos que lo han dominado, que lo han conquistado, que Él se siente endeudado con ellos? ¿Cómo puede considerarse que Él les va a querer hacer daño? No, pero Él quiere que ellos disfruten de millones y millones de veces más, ¿no?, de la que ya lo hacen por experimentar este Vipralamba, este sentimiento de separación. Entonces ese baño, ese alud de felicidad, millones de veces más grande que lo que ellos experimentaban antes de tener este estado de separación del Señor mismo, es el propósito del Señor en sus tratos. Entonces yo ilumino el corazón, su corazón con mi presencia, destruyendo la oscuridad del dolor que experimentan por la separación.
Ese es el significado del verso. Y no el significado que dan aquellos que son adeptos de la idea o del concepto impersonal. Muy hermoso, muy bello. En el comentario él dice de este verso del Bhagavad Gita, de las dos traducciones mencionadas anteriormente, la primera es la interpretación más general de este verso, pero si apreciamos la devoción pura, no calculadora, Dhyana Sunya Bhakti, la declaración que el Señor hace aquí en este verso puede de nuevo parecer redundante e inconsistente. Claro, ¿verdad? Si los devotos del más alto orden, aquellos que lo adoran a Él a través de esta situación, ¿verdad?, pura, Dhyana Sunya Bhakti, ¿verdad?, resulta que Él les se encuentran en la ignorancia y Él los va a iluminar con el esplendor del conocimiento. Por supuesto que habría, ¿verdad?, una inconsistencia, o parecería aquello redundante. Cuando ya ha sido admitido que esos elevados devotos están llevando a cabo un servicio continuo y no adulterado, e incluso más allá de eso, ya se encuentran situados en el plano del amor puro, espontáneo y automático, raga marga, ¿cómo puede ser armonizado que ahora, en la última etapa de la devoción, el Señor les otorga conocimiento, jnana, para destruir en ellos la ignorancia, tama guna, que nace de dos conceptos erróneos, ajnana, jnana. Jnana es solo una cobertura, una concepción vana, infinita del absoluto infinito. Jnana, karma, dhyana, vritam. Estos elementos, jnana, el conocimiento, karma, la acción fruitiva, etc., ¿verdad?, son eliminados dentro de la ejecución pura del servicio devocional. Jnana, karma, dhyana, vritam. Anya vidasita sunyam jnana karma di anadi, y otras cosas, anadi avitam, anukulyena krishna nusilanam bhaktir utama. Estas cosas no existen, ¿verdad?, en la expresión del amor puro. En su comentario, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, en su comentario de estos versos, ha mencionado que este conocimiento es extraordinario, Vilakshanam, aunque no entró en detalles específicos. A fin de aclarar este punto, hemos dado la siguiente explicación. Entonces, ¿verdad?, este texto del Chaitanya Charitamrita que estamos leyendo hoy, no debemos tomarlo como estos sentimientos que el Señor sentía de placer y dolor, como un placer y dolor material. Es un sentimiento, gracias, este dolor es explicado en esa forma, ¿verdad? El dolor que los devotos puros sienten por sentirse, ¿verdad?, que surge cuando están sintiendo separación del Señor. Ese tipo de dolor, ¿verdad?, y es comparado a la oscuridad, ¿no? Y el conocimiento viene a representarlo, la aparición que el Señor hace ante ellos, ¿verdad?, para remover el Señor. Muy bien. Muy bien. Pues esta es, ¿verdad?, la revisión que se está haciendo del libro del Bhagavad Gita. Prabhu Jai Balai ha traducido de nuevo la obra, está revisándola, y un servidor pues está asistiendo en realidad a Jai Balai en este trabajo, ¿verdad? Y deseamos que esté pronto listo para el beneficio de todos los demás.
Entonces, pues ya creo que ya se nos fue todo el tiempo. Todavía falta un poquito. Así es que Sri Chaitanya Mahaprabhu, en cuyo corazón es como una imagen de los sentimientos de Srimati Radharani, ¿verdad? Él está experimentando constantemente este dolor y esta felicidad, este placer y este dolor de sentir la separación de su Señor adorable y sentirse, ¿verdad?, en su presencia, cuando Él, ¿verdad?, puede tener su audiencia, su darshan. Muy bien. Siguiente texto. Sesha Lilaya Prabhura Krishna Viraja Unmada Brahma Maya Shesta Ara Pralapa Maya Vada. En la parte final de sus pasatiempos, Sri Chaitanya estaba obsesionado con la locura de la separación de Sri Krishna. Actuaba de un modo inadecuado y hablaba delirando. En la parte final de sus pasatiempos, Shesha Lilaya, ¿no? Shesha Lila. Sri Chaitanya estaba obsesionado con la locura de la separación de Sri Krishna, ¿no? Actuaba de un modo inadecuado y hablaba delirante o delirando. Radhikara Bhava Yaiche Udavadharshani Seibave Mata Prabhu Raje Ratridine. Así como Radhika enloqueció a la vista de Udava, así Sri Chaitanya estaba obsesionado día y noche con la locura de la separación, con este sentimiento, ¿verdad?, de la separación que sentía del Señor en el humor de Srimati Radharani. En el significado, Bhaktivedanta Swami Prabhupada explica: aquellos que se refugian a los pies de Sri Chaitanya Mahaprabhu pueden comprender que su forma de adorar al Señor Supremo, Sri Krishna, en separación, es la verdadera adoración del Señor. Cuando los sentimientos de separación se alcanza el nivel de encuentro con Sri Krishna. Supuestos devotos como los sahajiyas imaginan a la ligera que están reuniéndose con Krishna en Vrindavan. Semejante idea puede ser útil, pero reunirse con Krishna realmente es posible solo mediante la actitud de separación que enseñó Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, para nosotros es muy útil, ¿verdad?, el Gaura Lila, es decir, la campaña organizada por el Señor Chaitanya Mahaprabhu. El Señor Krishna deseó venir a este mundo. Estamos viendo ahorita, ¿verdad?, en este capítulo, Krishna Das Kaviraj Goswami está comentando sobre las razones confidenciales de su advenimiento, ¿no? Y estos libros, ¿verdad?, tan hermosamente traducidos ahora, ¿no?, a nuestras lenguas, al español, primero al inglés, ¿verdad?, se han traducido todos del bengalí, del sánscrito al inglés, y después a muchas otras lenguas actuales, ¿no?, en el mundo, prácticamente todas las lenguas, ¿no?, en todos los países. Y la gente de habla hispana tampoco podía quedarse fuera de esta bendición. Entonces, en todos estos libros no se detalla todo este conocimiento. Y digo se detalla porque en realidad Krishna Das Kaviraj Goswami así lo dice y lo expresa. Él está pidiéndole a todos sus lectores que con mucha atención lean, ¿verdad?, las páginas de esta obra, porque ahora él va a explicar, ¿verdad? Aquí en esta parte
inicial, está explicando esos 14 versos de su obra, ¿no? Los está explicando. Y los está explicando corroborándolo con la información dada en las Escrituras, con la revelación, ¿verdad?, registrada en las Escrituras. Así lo está haciendo de esa manera. Entonces está haciendo una descripción muy detallada de todas estas complejidades. Nosotros, ¿verdad?, podemos encontrar muchas dudas, aparentemente a veces hasta incluso contradicciones. Por eso es importante, ¿verdad?, asociarnos, ¿no?, con el trabajo, con la campaña, con la misión de todas estas grandes almas que han sido el vínculo para que la gente contemporánea pueda tener contacto con esta dádiva que ha venido a ofrecer el Señor Chaitanya Mahaprabhu a sus seguidores, los Vaishnavas y la Biblia. Por uno mismo va a ser muy, muy pobre, ¿verdad?, el progreso, y con mucha oportunidad de que haya confusión, de que haya unos malos entendidos, entendimientos equivocados, etc. ¿Verdad? Como ya existen a ras de suelo en toda la población general, ¿no? ¿Qué decir a algunas otras personas que sinceramente, siguiendo sus diferentes formas tradicionales de su religión, ¿verdad?, o siendo adeptos de otras de grandes religiones en el mundo, pues tienden a hacer una crítica, o tienden a hacer una observación desde su pobre punto de vista? Y digo pobre no porque su deseo de servir al Señor en sus propios grupos religiosos, ¿verdad?, sea malo, no, eso es muy honorable. A todos nos da mucho gusto, no solamente gusto, ¿qué decir de gusto? Admiramos eso y nos da inspiración el ver a cualquier persona de cualquier, sin importar el género, la nacionalidad, el color de piel, la cultura, ver a una persona dedicada, ¿verdad?, dedicada a servir al Señor y a sus devotos, ¿no? Nos da mucho gusto ver esto. No debe de sentir, no debe de surgir en nosotros un sentimiento de envidia, ¿no?, de disgusto por ver a otras personas de otro credo ocuparse en el servicio con devoción. No, estamos muy felices de eso, debemos, ¿verdad?, estar muy felices de eso. Pero volviendo al punto de los malos conceptos o los conceptos equivocados, erróneos, podemos entender cómo muchas veces incluso personas que están practicando la religión o que están, ¿verdad?, de una manera genuina, ¿no?, acercándose al Señor, pueden emitir por un desconocimiento, una falta, una idea muy equivocada de la realidad espiritual presentada por el Señor Chaitanya Mahaprabhu por sus seguidores. Entonces nosotros, por lo menos nosotros, no debemos de caer en esa equivocación, porque veamos, ¿no?, cada vez que leemos las páginas del Chaitanya Charitamrita, hay puntos en los que uno podría muy fácilmente quedar confundido o sin un buen entendimiento. Esto se hace muy, muy claro, ¿saben?, cuando uno se interesa un poco en el trabajo de la traducción de estos textos, ¿no? Uno se da cuenta de esto, porque muchas veces uno no entiende la traducción, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es muy fácil pensar que si pensamos que el dolor, que el Señor Chaitanya Mahaprabhu está experimentando felicidad y dolor, entonces es muy fácil pensar que sí, ¿verdad?, que Él está experimentando este tipo de felicidad y dolor al que nosotros estamos sujetos en el mundo material. Pero es una cosa diferente, ¿verdad? No es una dualidad material. El dolor y la aflicción referidos aquí en el Chaitanya Charitamrita en cuanto al Señor, sino que es placer y dolor de una naturaleza que ya, ¿verdad?, vimos ahorita con este comentario
del Bhagavad Gita, que las Srila Sridhar es muy hermoso. No se puede pagar eso, ¿verdad? No podemos pagar eso solamente con la entrega, con la dedicación, ¿verdad? Tratando de servir a Sri Guru y a los Vaishnavas, podemos, ¿verdad? Ocuparnos, ¿no?, en estas actividades. Es imposible pagar esta deuda que hemos contraído, ¿no? Pero sin embargo, como oportunista, uno desea, ¿verdad?, aprovecharla. Oportunista porque sin esa cualidad, sin esos méritos, naturalmente que se siente, no puede sino uno sentirse muy oportunista, muy convencido, ¿verdad? Pero se nos ha dicho que lo debemos hacer, ¿verdad? Que no debemos dejar pasar esta oportunidad, esta inundación que han venido a hacer de amor el Señor Chaitanya y Nityananda Prabhu por todo el mundo. Bueno, muy bien. Pues vamos a terminar hasta aquí nuestra lectura el día de hoy de Chaitanya Charitamrita, en este capítulo, ¿verdad?, cuarto de la Lila, que habla acerca de las razones confidenciales del advenimiento del Señor. Y si la Krishna Das Kaviraj Swami está explicando, recordemos, el sexto verso de esos 14 primeros versos de su obra. Nosotros vamos al primer libro de la obra de Srila Krishna Das Kaviraj Swami y vamos a ver ahí 14 versos iniciales. Esos 14 versos que él los está explicando, uno tras otro, en estos primeros capítulos de su obra. Se le lleva capítulos, por eso decimos que lo está haciendo de una manera detallada, por lo menos algún tiempo durante la exposición. Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Nama Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana Giridhari Gopinata Bhavana Moha Giridhari Gopinata Bhavana Moha Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra
Sí, a Yamuna llevan, tiene como servicio salir a asaltar a la gente. Ahora que ya los recursos se nos están volviendo un poco escasos. Ahora que los recursos, tómelo. Ahora que los recursos se nos están volviendo un poco escasos, ahí está bien, no necesita ahora que los recursos están volviéndose escasos debido a tanta cuarentena y que no hemos podido salir a colectar, entonces le pedimos a Yamuna Jivan que vaya ahí a asalte a algunas personas. Y él lo hace muy seriamente y muy convencidamente, que es para las labores de Seva Asra. No hay ningún problema. Bueno, muy bien. Ya hay toda la gloria. Om Vishnupad Paramahansa Paribraya Kacharya Varya Stotra Saptasi Srimat Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki Jai. Jai Sri Chaitanya Saraswat Mata Acharya Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribraya Kacharya Varya Stotra Saptasi Srimat Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribraya Kacharya Varya Stotra Saptasi Srimat Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Sapari Karasi Sri Guru Gauranga Nimai Sundar Sri Chota Gaura Rala Govinda Sri Giriraj ki Jai. Jai Srila Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Sachitananda Bhakti Vinod Thakur ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai. Sri Rupanuga Guru Varga ki Jai. Vaishnava Vrinda ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinata Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Jai. Sri Balabhadra Subhadra Jagannath Jiu ki Jai. El Sri Chaitanya Saraswati Mate Sri Navadvidam ki Jai. Jai, toda la gloria a todos los centros y comunidades alrededor del mundo en la República Mexicana. Sri Chaitanya Saraswati Mat ki Jai. Yakar Mat Raja Sri Chaitanya Mat ki Jai. Sri Tadiya Sakamat ki Jai. Su divina gracia Srila Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai Granta Raja Srimad Bhagavatam Sri Chaitanya Charitamrita Sri Chaitanya Bhagavata ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Swami Srila Vrindavan Das Thakur ki Jai. Sri Krishna Dvaipayana Veda Vyas ki Jai. Sri Gauda Mandal, Sri Braja Mandal, Sri Chetra Mandal ki Jai. Sri Aparadha Bhanjan Pat ki Jai. Sri Kola Dvidam ki Jai. Sri Mayapur Yoga Pit ki Jai. Ganga Mai Jamuna Mai ki Jai. Sri Mati Tulasi Maharani ki Jai. Sri Bhakti Devi ki Jai. Jai Bhakta Pravara Sri Pralat Maharaj ki Jai. Bhakti Vignath Vigna Sanasti Nisimhadeva ki Jai. Jai toda la gloria a todos los devotos reunidos ki Jai. Toda la gloria a todos los devotos del mundo ki Jai. Sri Harinam Sankirtan ki Jai. Oigan, no. ¿Qué día es hoy? 27. Mañana es la aparición de Sripad Sankar Acharya. Ya tuvimos el día de la aparición de Madhu Acharya, de Ramanuja Acharya. Ahora tenemos el día de la aparición de Sripad Sankar Acharya. Desaparición de Tridanti Swami Srimad Bhakti Vilas Gavastinemi Maharaj. Srimad Bhakti Vilas Gavastinemi Maharaj. Es mañana, mañana vamos a celebrar
Y el día 30 tenemos la celebración de Sri, o 2 días después, Sri, 4 días después del día, hoy 27, ¿verdad? Sí. El día 30 tenemos la Sri Janavi Puja, la puya del río Ganges, que es conocida también como Janavi. Muy bien. Bueno, Nita y vos, Premanam. Ella me prepara para matar la ciudad, y ya. Ya.